Hola, buenos días. Bueno, ya estamos hoy en la segunda sesión de nuestros seminarios de Office 365 o de Microsoft 365 y hoy creo que vamos a ver algo que os gustará a todos, que es la parte de SharePoint, toda la gestión documental con SharePoint y buscar darle una vuelta de tuerca importante a la digitalización de vuestras empresas. Bien, un poco como concepto, antes de empezar a entrar en materia, como concepto general, bueno, todos tenemos en nuestras empresas muchos documentos, es decir, ya pueden ser documentos Word, ya sean documentos escaneados, facturas, infinidad de documentos. Y tradicionalmente esos documentos, lo que teníamos todos o lo que tenemos, yo diría ya casi, espero que en muchos casos sea teníamos, pero bueno, seguramente muchos de vosotros todavía lo tenéis. Tenéis un servidor de almacenamiento con unas carpetas compartidas, donde toda la organización entra en esas carpetas compartidas y al final se va utilizando como repositorio común de documentación. Este sistema, que es el sistema tradicional, bueno, pues ha funcionado bien durante muchos años, nos ha permitido compartir documentos entre los miembros de la organización, siempre con ciertas limitaciones. Había una limitación de espacio, lógicamente, es decir, teníamos que tener disco duro suficiente y cuando nos quedábamos sin disco duro teníamos que comprar otro disco duro o comprar otro servidor o comprar más infraestructura hardware, con lo cual siempre estábamos invirtiendo un poco en esa infraestructura. Teníamos un tema importante que es el tema de la seguridad, que normalmente lo resolvíamos con sistemas de copias de seguridad, primero en cinta, luego con copias de seguridad en la nube, es decir, bueno, se ha ido resolviendo, pero seguimos teniendo en esos entornos diversos agujeros de seguridad. Seguramente todos habéis oído hablar de ransomware y todos habéis oído hablar de alguna empresa que ha sido atacada y han encriptado todos sus servidores. Bueno, pues por mucho que intentemos segurizar, que hay métodos para segurizar bastante bien los servidores, bueno, pues siempre tenemos un posible riesgo, dado que estamos accediendo a una serie de carpetas y a un entorno físico que es más fácil de encriptar, ¿no? Entonces, y luego el tercer punto, donde tradicionalmente también hemos tenido problemas con este tipo de entornos, es cuando nos encontramos en situaciones de teletrabajo o simplemente estamos viajando, es decir, cuando por razones profesionales tenemos que viajar y estamos fuera de la oficina y tenemos que recoger un documento o comprobar o consultar un documento, pues acceder a un servidor físico es un poco más complicado. Se puede montamos VPNs y bueno, montamos una serie de infraestructuras que nos permiten acceder a la información. Bien, ese sería el método tradicional con esas pegas que las hemos ido resolviendo, que más o menos nos permiten tener bastante acotado nuestros problemas y bastante servido a nuestros usuarios internos. Si empezamos a pensar en el nuevo modelo de, oye, vamos a intentar digitalizar todo, vamos a intentar trabajar en la nube, ¿cómo resolvemos toda la parte de nuestra gestión documental? Es decir, ¿cómo cogemos todo ese repositorio de documentos y dónde lo subimos y cómo lo gestionamos? Entonces, la herramienta perfecta o la herramienta que nosotros consideramos perfecta para dar ese salto a una digitalización completa, a una segurización completa de la información, es utilizar SharePoint Online. SharePoint, al final todos aquellos que tenéis Office 365, tenéis SharePoint y seguramente lo estáis infrautilizando o no lo estáis utilizando. Bueno, pues con SharePoint lo que podemos hacer es trasladar todos nuestros documentos que tenemos en carpetas físicas y trasladarlos a las carpetas de SharePoint. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, tenemos la información en la nube, con lo cual el tercer problema que nos encontrábamos de poder acceder a la información ya desaparece. Ya puedo acceder a mi información esté donde esté. El segundo problema de la seguridad, bueno, contamos con la seguridad de Microsoft, contamos que esa información ya no es una carpeta física de un servidor, es un entorno de base de datos, que es el SharePoint,
donde los procesos de encriptación son, yo diría que casi imposibles. Yo no conozco ahora mismo ningún cliente que haya sufrido una encriptación vía ransomware de su SharePoint online. No conozco ninguno, ¿de acuerdo? De todos los clientes que conocemos que en un momento determinado han tenido algún problema, ninguno ha tenido problema en esa línea. Y luego el tercer o el primer problema que hablábamos, que era el almacenamiento. Bueno, pues con SharePoint el almacenamiento no os voy a decir que es ilimitado, es decir, tiene unos límites que son los límites que me pone Microsoft, pero si quiero que sea ilimitado, lo único que tendré que hacer es ir pagando almacenamiento adicional y podré hacerlo crecer tanto como considere, tanto como necesite. Y los costes siempre van a ser sensiblemente inferiores que los costes de aprovisionamiento de nueva hardware, nuevos discos, etcétera. Bien, con esto, un poco como introducción, vamos a empezar a hacer cosas prácticas y que veáis un poco cómo se gestiona SharePoint y hasta dónde lo podéis utilizar. Entonces, vamos a irnos al terminal, al equipo, y vamos a ver un poquito cómo gestionamos todo esto. Estoy compartiendo la pantalla, pero no la acabo de ver. Vale, perfecto. Bien, es que no tenía visión de lo que estaba compartiendo. Bien, ya tenemos un poco, si estáis viendo mi pantalla compartida, vamos a empezar a trabajar. Perdonad un minuto que consigamos conectarnos correctamente. Perdona, Aurora, confírmame que se esté viendo la pantalla. Estoy compartiendo ahora mismo, pero en directo estoy viendo mi vídeo. Perdonad. Bueno, hemos tenido un pequeño problemita del directo. Estas cosas cuando nos ponemos a trabajar así en directo, pues al final acabamos teniendo algún problemilla, pero bueno, yo creo que ya está resuelto. Bueno, pues lo que os estaba comentando, es decir, vamos a ver un poco cómo gestionamos esa documentación SharePoint. Vamos a intentar hacer una visión de SharePoint de la forma más simple o cómoda para vosotros como usuarios, para que no tengamos que estar pensando en grandes complejidades técnicas, ni que necesito a ningún técnico de sistema ni nada. Y vamos a intentar hacerlo con la mejor práctica o la best practice que consideramos utilizando todo lo que son las herramientas de Microsoft 365. El otro día hablábamos del tema de Teams y habíamos hecho un primer equipo, si recordáis, un equipo de seminario Microsoft, donde habíamos creado distintos sitios y dentro de cada uno de esos sitios habíamos creado, pues, por ejemplo, en el sitio de Teams, habíamos creado una serie de carpetas y dentro de esas carpetas habíamos colgado una pequeña documentación o pequeños documentos que habíamos gestionado internamente. Bien, si trabajamos con Teams, al final cuando en Teams estamos creando esas estructuras de carpetas, esta información que tengo aquí realmente es una vista de SharePoint. Es decir, automáticamente Teams lo que hace es crear un sitio de SharePoint con el nombre
del equipo, en este caso Seminario Microsoft, y dentro de ese sitio que ha creado, lo que está haciendo es crear esa estructura de carpetas o documentos que estamos definiendo. Entonces, cuando aquí estamos viendo pues, que yo tengo dentro de Teams, tengo 2 carpetas, un documento, y dentro de la carpeta de manuales tengo una serie de documentos, esto realmente es SharePoint, ¿sí? Y es un SharePoint automático. Nuestra recomendación es cuando hacéis un traspaso de información desde vuestros servidores locales a vuestro SharePoint, intentar aprovechar el concepto de equipos. Si yo tengo dentro de mis servidores locales una información específica para el departamento de contabilidad y una información específica para el departamento laboral, porque son 2 departamentos con 2 informaciones diferentes, que ahora lo estáis gestionando con usuarios diferentes, con medidas de seguridad, la forma correcta o la mejor forma de gestionarlo con Microsoft Online y con Microsoft 365 y con SharePoint es crear distintos equipos dentro de Teams. Estos equipos, como visteis el otro día, ya le podéis asignar qué usuarios son los que tienen acceso a esa información y dentro de esos equipos de Teams crear el archivo documental y copiar el archivo documental directamente a nuestro Teams específico. Con un ejemplo muy claro, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo bastante rápido. Voy a crear un equipo, por ejemplo, que sea laboral. ¿Vale? Voy rapidito, voy a crear, esto es laboral. Entonces, este equipo sería un equipo donde subiría la documentación laboral. Y ahora voy a crear otro equipo, por ejemplo, que sea la información del departamento de contabilidad. ¿Vale? Voy a omitirlo, simplemente quiero crear el grupo, el equipo, ahí lo tendría. Voy a crear otro que sea mi equipo contabilidad. Ya tendríamos 2 equipos. No le voy a poner usuarios, por ir un poquito más rápido. Lógicamente vosotros tendríais que definir distintos usuarios, a los usuarios que tienen acceso a laboral, los que tienen acceso a contabilidad y tendríais que definir, lógicamente, qué carpetas o qué información quiero incluir aquí como archivos, ¿no? Es decir, aquí definiría pues mis carpetas, por ejemplo, en contabilidad, vamos a subir. Bueno, está trabajando todavía en ello, está generando todavía. Cuando nos da este mensaje es porque todavía está generando toda la información que tiene por detrás el sitio o el equipo de Teams. Normalmente esto suele ser o suele indicar que me está creando mi sitio de SharePoint y mi estructura documental en SharePoint. Bien, con esto que hemos hecho aquí, lo que os decía, es decir, tenemos como distintos equipos, en cada equipo vamos a colgar su documentación. ¿Qué es lo que está haciendo por detrás Microsoft 365? Si me voy a la pestaña principal de Microsoft 365 y me voy a SharePoint, este es mi SharePoint. Lo que me está diciendo mi SharePoint de base es que de momento tengo, fijaros que de momento tengo 2 sitios frecuentes. Vamos a ver qué sitios. Me dice que tengo 2 sitios frecuentes, pero tengo alguno más, ¿eh? No le he puesto frecuente porque todavía no lo he puesto frecuente. Fijaros que aquí estoy viendo solo los frecuentes. Os lo voy a enseñar de otra forma, ¿vale? Si yo entrara aquí en archivo, todavía no tengo nada. Vamos a ver si aquí tengo algo. Está tardando un poquito más de lo que debería. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que siga trabajando. Estamos trabajando todavía, con lo cual vamos a esperar un poquito. Bueno, vamos a ir acelerando. Entonces, si me voy al equipo que vimos el otro día, al de seminarios Microsoft Teams, que aquí ya hemos visto que sí que tenemos ya creada la estructura de carpetas. Esta estructura de carpetas, si yo ya hemos comentado varias veces que esto realmente es nuestro sitio de SharePoint, si yo esto lo quiero ver en SharePoint, lo único que tendría que hacer sería aquí abrir en SharePoint. Si quisiera ir directamente sin necesidad de entrar por Teams, fijaros que en SharePoint tengo mi sitio, de momento tengo 2, nos faltan otros 2 que se están creando,
En el sitio Seminario Microsoft, cuando entro en este sitio, automáticamente voy a tener en mis documentos la misma estructura de documentos y de ficheros que ya me he creado previamente en el otro entorno. ¿Veis? General, SharePoint y Teams. Si voy al sitio de Teams, en el sitio de Teams, si recordáis un poquito, pues en manual teníamos nuestros dos documentos. Entonces, la realidad es que me da igual entrar directamente desde SharePoint que entrar desde Teams. La ventaja de entrar desde Teams es la que os decía, es decir, que a la hora de definir los usuarios y la propiedad de los sitios es mucho más simple y no os complicáis con definición de permisos, con usuarios, con grupos, etcétera. Lo tenéis de una forma bastante más rápida. Bien, si yo estoy trabajando en Teams, por ejemplo, con esta información, hay cosas que no voy a poder definir en Teams, ¿vale? Es decir, de momento hay cierta funcionalidad en la gestión de los documentos que desde SharePoint lo puedo hacer, pero desde Teams no lo puedo hacer. Como no lo puedo hacer, de ahí la ventaja o la opción de trabajar en abrir en SharePoint. Por ejemplo, ¿qué cosas no puedo hacer? Si fijaros aquí, veis que ahí pone todos los documentos. Esta es la vista. La vista lo que me permite es cambiar el formato de la vista. Entonces, si os dais cuenta, aquí yo puedo, bueno, guardar una vista como y editar la vista. Es decir, estas funcionalidades las puedo hacer aquí. Con lo cual, si en un momento determinado quisiera, por ejemplo, indicar cuál es el usuario de creación de este documento, bueno, pues yo tendría que crear una columna nueva. Esa columna nueva sería modificar la vista de mi documento. ¿Lo puedo hacer en Teams? Sí, pero con ciertas limitaciones. Y ahora os comentaré qué limitaciones. Como quiero ser más potente y tener mucha más documentación y poder hacer muchas más cosas, voy a abrirlo en SharePoint. Cuando lo abro en SharePoint, tenemos lo mismo. Tengo mis vistas. Fijaros que de momento solo tengo una vista de todos los documentos. Esta vista lo que me marca es cómo estoy visualizando la información. Y estoy visualizando la información como nombre, como modificado por. Pero, por ejemplo, me falta el propietario original, o quién lo creó, ¿no? Entonces, me gustaría a mí sacar aquí quién ha creado este documento. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, pues puedo hacer dos cosas. Puedo editar la vista, con lo cual lo que estaría haciendo sería cambiar esta vista de todos los documentos. O una opción interesante es, voy a guardar la vista como, voy a decir todos los documentos vista personalizada, porque quiero cambiar cosas. ¿Vale? No la voy a establecer como vista pública, bueno, sí, como vista pública sí, para que todo el mundo la pueda ver, ¿de acuerdo? El establecerlo como vista pública o no es si quiero que todos mis compañeros que trabajen con esta carpeta vean la vista que yo he creado o esa vista solo es para mí. Bien, fijaros que ahora mismo estoy trabajando con la vista, todos los documentos, vista personalizada. No ha cambiado nada porque he cogido la vista original y simplemente lo que he hecho es cambiarle el nombre. Lo que he hecho es una especie de copia. Ahora que tengo la copia, lo que voy a hacer es sobre esta copia voy a editar la vista. Cuando edito la vista, lo que me va a permitir el sistema, de una forma bastante simple, ya vais a ver, es identificar, fijaros que aquí tengo, voy a ir a los conceptos más fáciles, luego ya lo podemos ir complicando bastante. Los conceptos más fáciles, aquí voy a marcar lo que puedo mostrar, o que tengo, los campos que tengo de mi disposición y los que realmente estoy visualizando. Bueno, como yo lo que quiero hacer es ver el creador, ¿vale? Voy a poner que quiero marcar el creador por. Y el creador por, fijaros que aquí me está indicando la posición. Bueno, pues yo quiero que el creador por, en vez de estar en la posición última, quiero ponerlo en la posición 3. ¿Qué es lo que conseguiría? Que la vista que estoy seleccionando o estoy modificando, la primera columna será el tipo, la segunda será el nombre, la tercera será el creado por, la cuarta modificado y la quinta modificado por. Voy a poner también el creado y el creado por.
¿vale? Para que veamos un poco las diferencias. Bueno, veis que esto ya me lo va reordenando automáticamente. De momento no quiero hacer nada más. Simplemente, bueno, tengo más conceptos, pero voy a aceptar. ¿Vale? En el momento que he aceptado, saldremos de la edición de vistas y fijaros que ya tengo mis campos. Creado, la fecha de creación, y el creado por quién lo ha creado. Pues en este caso pues ha sido formación o he sido directamente yo. Veis que la vista, es decir, la información que estamos visualizando de ese árbol de documentos es diferente. Esto es una de las funcionalidades que, por ejemplo, sí me permite hacer SharePoint, pero no me permite hacer un gestor de archivos, que bueno, me permite visualizar ciertos campos, pero con unas limitaciones. Si yo quisiera cambiar de vista, fijaros que ahora tengo dos vistas, todos los documentos y todos los documentos vista personalizada. Si voy a todos los documentos, veo el formato anterior. Si voy a todos los documentos vista personalizada, aquí lo tengo cambiado. Estas vistas que yo me he creado en SharePoint, también las podría haber creado y también las puedo manejar en... se refrescará, ¿de acuerdo? La tengo que refrescar, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Y en el momento que se refresque la visualización, veis que ya voy a tener con toda seguridad mis dos vistas, todos los documentos y todos los documentos vista personalizada. Entonces, aquí tendría esta información, como os decía, también la podéis editar desde aquí. Editar la vista actual, que realmente ¿dónde me está llevando? Me está llevando a la misma configuración de SharePoint, donde yo puedo modificar la vista. Además de esta vista, imaginaos que en un momento determinado yo solo quiero ver mis documentos. Bueno, pues tengo la posibilidad de aquí cambiar ordenaciones y de aquí utilizar filtros. Entonces, los filtros podría ser, oye, yo quiero ver los modificados, lo que el campo creador es igual a Damián López. Entonces, automáticamente lo que haría sería ver los míos. Con lo cual, podría estar creando distintas vistas que me darían información de documentos diferentes. Os lo voy a enseñar esto de otra forma, ¿vale? Con un poquito más de potencia. Me voy a volver a mi SharePoint. Bien, una de las cosas que me permite SharePoint y que no permite de momento Teams, cuando digo que no permite de momento es porque afortunadamente Microsoft está cambiando esto continuamente. Entonces, algo que hoy digo que no se puede, mañana Microsoft lo pondrá en marcha y diré que me he equivocado. Bueno, pues la realidad es que como está modificando y está ampliando la funcionalidad, nunca podemos decir esto no está de momento. A lo mejor mañana posiblemente lo tenga. Bien, cuando una de las capacidades importantes y uno de los puntos que realmente Teams no me deja hacer y SharePoint sí, es por ejemplo, ¿veis el concepto de agregar columna? Este agregar columna lo que me permite es crear campos personalizados dentro de mi repositorio documental. Es decir, esto al final, que aquí lo estamos viendo como si fueran carpetas y ficheros, realmente por detrás lo que tenemos es una base de datos y esa base de datos me permite crear tipología de documento. Entonces, imaginaos que yo estoy aquí en Teams, bien, y tengo un montón de documentos aquí, en manuales tengo un montón de documentos y me interesa clasificarlos, tener una clasificación. Entonces, bueno, como es una clasificación y además es una clasificación manual, pues una de las cosas que me permite hacer SharePoint es, vamos a agregar una columna. Voy a decir que mi columna, por ejemplo, puede ser una sola línea de texto, varias líneas de texto, ubicación, número, es decir, u opciones. En este caso, voy a elegir opción. Bueno, voy a crear una columna como opción. Entonces, mi campo lo voy a llamar clasificación. Descriptor, pues, permite clasificar los documentos. Y vamos a empezar a jugar con las opciones. Entonces, la opción 1, le voy a decir que es un documento de laboral. Bueno, vamos a decir que es un documento, vamos a buscar una clasificación público
¿vale? Es un documento público. El segundo es un documento restringido. El tercero es un documento clasificado. Y como quiero tener una opción adicional, pues voy a agregar una opción adicional y le voy a decir que es un documento pendiente de clasificar. Me he creado mis opciones y puedo definir un valor predeterminado. Pues por defecto lo que me gustaría es que todos los documentos, por defecto, según vaya creando documentos, queden como pendiente de clasificar. Y guardo. Fijaros que me ha creado un nuevo campo. Ese campo ahora mismo está vacío porque estos documentos se han creado anteriormente, con lo cual no tienen información. Pero yo sí que podría, si creo un nuevo documento, vamos a crear un documento Word, online, bueno, pues nuevo documento, simplemente lo creo y lo vamos a salir. Bueno, automáticamente fijaros que cuando se ha creado un nuevo documento aquí, como ya tengo una regla, un campo nuevo que es automático, me lo ha creado como pendiente de clasificar. ¿Cómo puedo yo modificar ese estado? Ese estado, si veis ahora mismo, no es editable. Para que sea editable, lo que tendríamos que hacer es entrar en la vista de cuadrícula y ya me deja editar estos campos personalizados. Entonces, cuando yo estoy aquí, ya automáticamente puedo decir que este documento es público y que este documento de aquí, el manual de Teams, pues, perdón, es un documento restringido. Entonces, cuando termino de modificar, bueno, pues salgo de la vista de cuadrícula. ¿Qué me ha permitido? Pues esto me ha permitido, como veis, tener una clasificación de documentos que me permitiría, pues, acceder muy rápidamente. O me permitiría, por ejemplo, hacer esto. Imaginaos que voy a duplicar la vista. Guardar vista como vista personalizada, documentos público. ¿Vale? Y guardo. Y esta vista documentos público, lo que voy a hacer es editarla y le voy a poner un filtro. Mi filtro es que clasificación es igual y acepto. No aparece nada. Vamos a ver en qué me he equivocado. Público. Si ahora me voy a mi vista de documentos público. Ah, no, perfecto. ¿Veis la diferencia? Es decir, ahora mismo tengo tres vistas. La vista original, la vista de todos los documentos, vista personalizada, que veo todos con los campos nuevos que he visualizado y el campo nuevo que he creado con esa clasificación. Y ahora voy a la tercera vista, que es todos los públicos, que lo que he hecho es aplicar un filtro. Pensar en un filtro de Excel. Bueno, pues he dicho que dame todas aquellas filas que sean públicas. Bueno, pues cuando pongo público, veis que de todos los tres documentos que tengo, solo tengo visible uno, porque he aplicado un filtro sobre esta vista. ¿Esto qué me permite? Pues me permite pues, dar una gran potencia a la hora de guardar mi documentación y sobre todo clasificarla y sobre todo encontrarla, ¿no? Porque rápidamente puedo ver qué documentos son públicos o qué documentos son del departamento de operaciones o qué documentos son de subvenciones o qué documentos son de cualquier concepto que yo me haya creado o querido crear. Pensando en que estos campos nuevos pues los podéis definir no solo como campos de clasificación, sino podéis meter texto libre, podéis poner fechas, podéis poner cualquier aspecto que consideréis interesante. Estas vistas que hemos creado, fijaros que también las tendremos a disposición de Teams. He refrescado, he salido y he vuelto a entrar para tenerlo. Ya me está refrescando mis vistas.
puedo coger mis vistas de documentos personalizada. Fijaros que ya me aparecerá aquí el campo clasificación, pues lógicamente donde tenga datos, aquí. Y también podré ver en un momento determinado, desde Teams, hacer una vista de filtro. Entonces, con esto, no solo estáis dando una mayor información a los documentos, sino estáis dando mayor capacidad de gestionar esos documentos a vuestros usuarios con la creación de las vistas. La única diferencia entre vistas desde Teams y desde SharePoint es que en Teams no me deja crear campos nuevos, ¿vale? Me deja cambiar la vista, me deja hacer ciertas cosas, pero no tengo tanta potencia como tengo en SharePoint directamente para poder crear campos adicionales. Volvemos a nuestro SharePoint. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Ya hemos visto un poco el tema de crear campos, de crear vistas. Vamos a ver un poquito la administración del acceso. Es decir, antes os decía que la opción más fácil es, como yo estoy en mi Teams y en mi Teams ya he dicho que estos usuarios tienen acceso a esta documentación. Por ejemplo, cuando he creado el equipo de laboral, pues habré asignado a las personas de laboral. Cuando he creado el equipo de contabilidad, he asignado a las personas de contabilidad. Lógicamente, una persona que no esté dentro del grupo de contabilidad no podrá ver contabilidad. Por lo tanto, cuando vaya al sitio de SharePoint correspondiente, no podrá verlo por defecto, por lo cual tengo una seguridad bastante adicional. Pero imaginaros que en un momento determinado, a mí me interesa que dentro de mi carpeta de Teams, que todos estos documentos los tengo, este documento doc, yo ahora mismo, como estoy dentro del grupo, puedo editarlo perfectamente, tanto aquí como en SharePoint. Pero me interesa que alguien tenga la posibilidad simplemente de verlo, no de editarlo. Pues porque es un documento restringido o porque es un documento que solo quiero modificar yo. Entonces, ¿cómo haría eso? Pues aquí en Teams, desafortunadamente, no tenemos todavía esos niveles de seguridad. Tenemos niveles de seguridad asociados al equipo y al grupo. Si me voy a SharePoint, yo podría perfectamente, por ejemplo, este documento, este libro XLX, yo podría ver, bueno, además de ver los miembros, que lo tengo aquí arriba, donde sé quién puede acceder, yo lo que podría hacer es, en un momento determinado, administrar el acceso de este documento específicamente. Esto que estoy haciendo para un documento, también lo podría hacer para una carpeta. Entonces, imaginaos que en un momento aquí me dice, oye, este documento, el libro XLS, pues el propietario, los propietarios del sitio, que en este caso es el equipo, pues pueden hacer todo. Los propietarios podrían hacer cualquier cosa. Los visitantes solo pueden verlo. Un visitante es aquel que es externo a la organización y que lo invito como visitante. Y los integrantes del equipo, pues en este caso lo he tocado yo antes, ¿vale? Con lo cual, fijaros que lo puede ver solo, pero lo podría modificar y podría decirle, oye, puede verlo, puede editarlo o puede dejar de compartir. Es decir, si yo le digo que este documento, el libro XLS, ya dejar de compartir, ¿vale? Esto lo que haría sería, bueno, es decir, lo que haría sería eliminar si tengo alguna información compartida. De momento no tengo nada, ¿vale? Perdonad. Con lo cual voy a hacerlo correctamente. Yo puedo decirle que este documento lo puedo editar, que es como estaría originalmente, pero podría coger y decir, oye, el documento doc administra acceso, quiero que los integrantes no tengan capacidad de editarlo, solo dejan tener capacidad de verlo. ¿Qué he conseguido con esto? Que si alguien entra en el documento de Word y da a abrir, lo podrá ver, pero no lo podrá modificar. El único que lo podrá modificar, pues ahora mismo, serán los propietarios del documento. En este caso, pues seré yo, como propietario del documento. Esto es tan fácil como pulsar en el documento que queréis modificar, administrar el acceso y aquí indicar un poco qué es lo que queréis hacer. Vale. Si esto, en vez de hacerlo, perdonad que he cambiado de vista y entonces no estoy viendo todo.
Si esto lo queréis hacer directamente sobre todos los documentos de una carpeta, pues hacéis exactamente lo mismo. Fijaros que aquí lo que estaríamos haciendo es, puede ver, entonces vamos a estar modificando, estaría modificando y estaría diciendo que toda la carpeta de manuales, con todos los documentos que tienen la carpeta de manuales, es visible, lo pueden ver mi equipo, pero nadie puede modificarlo, solo lo pueden modificar los propietarios del sitio de SharePoint o el propietario del equipo de Teams, en este caso, porque son paralelos. Vale, más cosas importantes o más cosas interesantes. Cuando yo estoy en una carpeta, bueno, hay veces que también me interesa, además de clasificar, hay veces que me interesa, bueno, remarcar algún documento, ¿vale? Para remarcar un documento, una cosa interesante que hace mi SharePoint es permitirme anclar a la parte superior. ¿Veis esta opción de anclar a la parte superior? Entonces, esta opción, si yo le pincho anclar a la parte superior, fijaros que me ha hecho una especie de acceso directo a este documento. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, pues que cuando me ponga a navegar contra mi documento, bueno, pues automáticamente veis que lo tengo aquí enlazado y es como una forma de resaltarlo. Puedo resaltar este documento o puedo resaltar también este otro. Bueno, pues ahora mismo tendría dos documentos resaltados, un documento Excel y un documento Word, dentro de los N documentos que pudiera tener aquí, porque considero que son documentos importantes para mi organización. Si me voy a Teams, vamos a vernos un poco, veis que esa información, desgraciadamente, de momento, no me lo permite. ¿Veis? Que el concepto de remarcar algún documento o anclar un documento a la parte superior de la visualización, en Teams no me deja, en cambio en SharePoint pues es bastante práctico, sobre todo porque me permite aislar pues, un documento con el que esté trabajando o un documento que considere que es interesante para mi equipo de trabajo. Para quitar el documento de la parte superior, pues tan simple como editar el anclaje y desanclar, ¿vale? También lo podría mover a la izquierda, pero bueno, vamos a desanclarlo. Esto ya jugáis un poquito con ello para que veáis un poquito las posibilidades. Bien, otra de las cosas que me va a permitir SharePoint, y sobre todo incidiendo en los aspectos de seguridad, es cuántas veces os ha pasado que habéis machacado un archivo con una versión que no queríais o habéis hecho una modificación y luego queréis recuperar la versión anterior. Seguramente esto nos ha pasado a todos. Bueno, pues con estructuras de archivos en servidores de archivos a veces se puede complicar un poco la recuperación. Aquí la ventaja que tenemos es que cualquier documento, cuando pincho sobre él, tengo mi historial de versiones. Esto ya lo vimos creo que en la parte de Teams. Y aquí en SharePoint, pues lógicamente también lo tengo. Con el historial de versiones, lo que me va a decir es, oye, ¿cuándo se ha modificado? ¿Qué versiones tengo? Pues en este caso, este documento tengo la versión 1 y la versión 2, modificado pues hoy mismo a la 1.26 y a la 1.35. Entiendo que esto es el horario que no lo tengo bien configurado. Bien, y en un momento determinado yo podría decir, oye, quiero recuperar esta versión. Me está abriendo mi documento Word con esa versión. ¿Vale? Y podría restaurar la versión. Perdonad, como he hecho cambios en el documento, seguramente no me va a dejar hacer algunas cositas. Bueno, simplemente jugar con esta parte de historial de versiones, que ahí tendríais todas las versiones y las podéis recuperar en cualquier momento, podéis recuperar una de ellas. Lógicamente, si hemos puesto que el documento es no editable, pues a partir de ese momento no me va a dejar hacer ciertas cosas. Bien, voy a quitar un poco la seguridad para que no nos dé problemas de usuario. Quitar la administración del acceso y le voy a dar opciones de que puede editar para no tener ningún problema.
Entiendo que ya me va a dejar editar el documento. Vale, veis que ya me deja editar el documento, ya me va a dejar hacer pues el tema de los historiales de versiones también y poder ver un poco esa información. ¿Vale? Ya tengo 3 versiones porque es la última que he definido. Bien, siguiente paso. Ya tenemos seguridad a los documentos, hemos visualizado, hemos ampliado un poco la información del documento para tener mayor información sobre este documento, sobre todos los documentos. Y ahora lo que quiero hacer también es dar un paso más y que el sistema sea capaz de avisarme, por ejemplo, cuando alguien modifica o cuando alguien crea un documento. Es decir, si yo considero que este documento doc es un documento crítico para mi organización, yo lo que puedo hacer es pensar que si alguien toca el documento doc, yo me quiero enterar de que se ha tocado. Quiero saber que alguien lo ha tocado y incluso le podría activar el seguimiento dentro del documento doc para ver exactamente lo que ha tocado. Pero bueno, fundamentalmente quiero enterarme de que alguien ha tocado este documento. Para eso hay una funcionalidad que tenemos en SharePoint, que es la funcionalidad de avisarme. ¿Veis aquí la opción de avisarme? Si yo le digo avisarme, lo que me va a preguntar el sistema es cuándo quiero que me avise y a quién quiero que le avise, ¿no? Entonces, en principio, voy a tener que parametrizar alguna serie de información. Primero, ¿a quién quiero enviar el aviso? Pues aquí, en este caso, podría poner a formación o, por ejemplo, me puede interesar que mi compañera, Aurora, también tenga el acceso o reciba las alertas. ¿Cómo quiero recibir las alertas? Pues las alertas las puedo recibir por correo electrónico o por un mensaje de texto. Lo lógico es que las reciba por correo electrónico, ¿no? ¿Y cuándo quiero recibir las alertas? Bueno, pues quiero recibir las alertas cuando haya cualquier cambio en el documento o cuando otra persona cambie un documento. ¿Esto qué excluiría? Excluiría los cambios que yo realizo. Es decir, si yo realizo cambios, no me avises. Entonces le diría que otra persona cambie un documento. O cuando alguien cambia un documento que yo creé. Entonces, esto es para avisarme si el documento lo creé yo y si alguien lo modifica, que me avise. O cuando la última modificación la realicé yo. O cuando un elemento que aparezca en la vista siguiente, es decir, cuando se cambie uno de los elementos. Bueno, vamos a hacerlo lo más fácil, es cuando haya cualquier cambio. ¿Y cuándo quiero que me avises? Bueno, pues quiero que me avises inmediatamente. Es decir, en el momento que alguien haga el cambio, quiero recibir un correo electrónico diciendo que se ha hecho un cambio sobre ese documento. También podría decir, oye, nada, simplemente no quiero que sea inmediato, sino quiero un resumen diario. Es decir, quiero que al final del día me digas que se han cambiado el documento 1, el 25 y el 43. Y esta información me la envía por correo electrónico automáticamente. O en vez de un diario, que fuera una semanal. Y aquí, lógicamente, lo que voy a indicar, si elijo cualquiera de estas opciones, es cuándo quiero que me lo envíes, a qué hora quiero que me lo envíes y qué día. Pues en este caso, a mí me gustaría que los viernes a las 7 de la tarde me enviaras el resumen de todas las modificaciones que se han realizado sobre mi sitio de SharePoint. De momento, vamos a enviar una notificación inmediata. Lo he definido a un solo documento. Si lo hubiera definido esto dentro de una carpeta, esta regla de alerta serviría para cualquier documento de la carpeta. Bueno, acepto. Ya tengo una alerta. Y vamos a ver si funciona. ¿Cómo lo pruebo? Pues voy a abrir el documento. Lo voy a modificar. Salgo de aquí. Hipotéticamente, si yo ahora me voy a mi correo, fijaros que tengo un correo diciendo que el manual Teams Doc se ha cambiado. Entonces, me está dando la información del documento y me está dando la información de cuándo se ha cambiado. ¿Vale? La hora, olvidaros de la hora. Perdón, esta es una prueba anterior mía, este es el que acaba de llegar. Esta es la modificación que acabo de hacer. ¿De acuerdo? Veis que la hora ahora sí que está ya correcta, está reflejado.
Y, bueno, lo que me está indicando, me está dando un aviso de que se ha modificado. Si en vez de modificar uno, hubiera modificado n y hubiera dicho una alerta diaria, pues en el mismo correo me diría todo lo que he modificado. Esto, si veis, no está en Teams. Es una información y una capacidad que solo tengo dentro de mi documento de SharePoint. Por lo tanto, es algo que es interesante hacerlo también en SharePoint. Bien, pues hemos creado, lo que os decía, hemos ampliado el contenido de la documentación, hemos cambiado la seguridad, hemos creado alertas y ahora vamos a compartir estos documentos. Es decir, cuando yo este documento doc quiero compartirlo con alguna persona, bueno, pues tengo la opción tradicional, no recomendable, que es me lo descargo y me lo pego en mi correo electrónico. No recomendable, ¿por qué? Porque cuando yo estoy descargándome, me estoy descargando la versión del documento en ese momento. Le estoy enviando la versión en ese momento. Si alguien modifica mi documento doc, esa modificación no la va a ver el usuario con el que estoy compartiendo, va a ver la versión que me descargué. Con lo cual, primer punto por el que no es recomendable, salvo excepciones, lógicamente, ¿no? Segundo punto que no es recomendable, si este documento, imaginaos que en vez de ser un documento doc con pequeñito, con 4 cosas, es un vídeo de 2 horas, pues no hay correo electrónico que me permita enviar un vídeo por correo electrónico. Con lo cual, yo tendría un problema para compartir esa documentación. Para evitar todo eso, tanto el enviar ficheros muy grandes como enviar ficheros que pueden ser obsoletos, lo ideal es dar a la opción de compartir. Cuando comparto un documento, lo que estoy creando es un vínculo, ¿vale? Es decir, voy a crear un vínculo, que ahora veremos cómo, y ese vínculo es el que le voy a enviar a mi cliente o a mi usuario o a mi colaborador vía correo electrónico, vía un chat o vía el medio que yo quiera para enviar ese vínculo. El usuario, cuando recibe el vínculo, en el momento que pincha en el vínculo, pues podrá abrir mi documento y podrá hacer con el documento lo que yo haya considerado que puede hacer. Me explico. Primero, ¿quién puede ver el vídeo? Perdón, el vídeo. ¿Quién puede abrir el documento que estoy compartiendo? Pues puede ser cualquier persona, puede ser usuario solo de mi dominio, pueden ser personas que tienen el acceso. Si son personas que tienen el acceso, pues lógicamente si no tienen acceso a mi SharePoint, no podrán ver la información. Y personas determinadas, pues podré identificar quiénes son. Yo de momento se lo quiero mandar a todos, a quien tenga el acceso. Entonces, marco, vamos a ver que me deje. Vale. Bueno, quiero cualquier persona, pero no voy a permitir la edición. Vamos a ver por qué no me deja. Vale, hay una regla que no me permite compartir esto por defecto. Vamos a ver si quito la regla. Seguramente es porque tengo alguna... Bueno, he creado alguna regla de seguridad que no me permite compartir globalmente. Pero siempre vais a tener los usuarios, las personas que tienen acceso o personas determinadas. Cuando yo comparto, elijo a quién quiero compartir, lo primero que puedo hacer es decir si permito la edición. Es decir, si le permito la edición es porque le estoy dejando editar el documento. De momento puedo decirle que no le permito la edición. Y también otra de las cosas que puedo indicar es que bloqueo la descarga. Cuando bloqueo la descarga, lo que estoy consiguiendo es que ese documento lo puedan ver en línea, pero no se lo puedan descargar. Aplico, me copio el vínculo y este es el vínculo que me ha creado. Ese vínculo, pues lo lógico sería que me lo copiara, me fuera a mi correo electrónico y en el correo electrónico le dijera te adjunto el enlace
enlace al documento y le pegamos ese vínculo. Pues automáticamente, fijaros que no estoy enviando un fichero. Este no es un fichero, ¿eh? Estoy enviando un enlace a este documento. El usuario que reciba mi correo electrónico, cuando pinche ahí, pues estará entrando en el documento en línea, lo podrá ver, pero no lo podrá editar y no se lo podrá descargar, porque he marcado dentro de las opciones de compartir que mi documento es solo de visión, de visualización, y no permitido la descarga. ¿Vale? Esto al final, fijaros que lo marcamos con estos simbolitos de aquí. Todos los documentos que yo comparta caducarán en un determinado tiempo. Es decir, creo que son a los 90 días, o no lo puedo asegurar, pero creo que es a los 90 días, automáticamente cualquier documento compartido desaparece de compartir, salvo que yo le dé a la opción de administrar el acceso y deje de compartir. Fijaros que aquí me está informando de cómo he compartido, ¿no? Bueno, pues yo dejo de compartir y automáticamente ese link que yo había creado, por mucho que lo quieran utilizar, dejará de funcionar. Bien, con estas funcionalidades creo que podéis dar de una forma rápida y de una forma bastante simple. Como veis, no es nada complicado, no es nada que cualquier usuario no podamos hacer, no necesitamos un gran conocimiento técnico para estas capacidades. Bueno, pues cualquier usuario puede dotar a nuestro repositorio de gestión de bastante documentación. Si volvemos a nuestro equipo de Teams, y ya iremos a nuestro equipo de laboral, que ya estará creado. Fijaros que ya me he creado el laboral y aquí tengo ya el general de contabilidad, también lo tengo creado. Yo desde aquí me podría ir a mi documento de SharePoint, ahora mismo estaría vacío, lógicamente, ¿vale? Lo voy a marcar como es un documento que lo quiero seguir. ¿Veis aquí la opción de seguir? Ahora os explicaré por qué hacemos esto. Voy a cerrar, voy a mi Teams, voy a generar la laboral, voy a mis archivos, que aquí lo tengo también, y además también le voy a decir que lo quiero seguir. Voy a abrir en SharePoint y lo quiero seguir. ¿Vale? He marcado como quiero seguir esos sitios de SharePoint. ¿Por qué he hecho esto? Si yo me voy a mi página principal de Microsoft 365, me voy a mi sitio de SharePoint. Fijaros que ahora mismo, en siguiendo, ya tengo laboral, mi sitio laboral, mi sitio de contabilidad, ya lo tengo aquí. Con lo cual ya tengo un acceso directo a estos distintos sitios. Fijaros que los sitios al final serían, bueno, distintos repositorios de documentos, el laboral, contabilidad, seminario Microsoft 365 y formación 365, que corresponde exactamente con los sitios, con los equipos de Teams a los que yo tengo acceso y que tengo dentro de mi Teams. Por lo tanto, se ha creado un entorno bastante paralelo entre un entorno y otro. Bien, lógicamente me da igual a mí entrar por esta opción, que cuando entre en formación, en documentos, tendré lo mismo que acabamos de hacer. Fijaros que todo lo que acabo de hacer y toda la información da igual de donde quiera, cómo quiera entrar y de dónde quiera entrar. ¿Vale? Toda la información la tengo absolutamente accesible, exactamente igual. Bien, un último punto en el que voy a incidir. Hasta ahora hemos visto que hemos trabajado solo con la parte de SharePoint de gestión documental, donde estamos guardando los documentos, pero SharePoint va mucho más allá. Es decir, cuando yo voy a mis sitios de SharePoint y me voy, por ejemplo, a mi sitio de seminario Microsoft, aquí, además de tener mis documentos con mi estructura que he creado, puedo empezar a agregar, por ejemplo, novedades, o puedo identificar mis actividades,
O puedo cambiar esta página de entrada a mi sitio de SharePoint para ver otra documentación diferente. Por ejemplo, imaginaos que en un momento determinado yo quiero tener aquí acceso a una serie de vídeos. Bueno, pues una de las cosas que podría hacer es, bueno, voy a editar la página, voy a crearme una sección nueva. Bueno, la tengo aquí creada. Bueno, voy a hacerlo en otro. Voy a eliminarlo, ¿de acuerdo? Bueno. Vale, ya lo tengo vacío, sin ninguna prueba ni nada, y empiezo desde el principio. Entonces, en un momento determinado, quiero editar. Por ejemplo, me quiero crear aquí una nueva sección. Crear una nueva sección es, quiero crear una sección. ¿Cómo quiero crear la sección? ¿Con una columna, 2 columnas, 3 columnas? ¿O columna izquierda de 1,3, es decir, más tamaño una que otra, etcétera? Bueno, inicialmente lo voy a hacer fácil. Quiero una sola columna. Dentro de esta sección, ¿qué es lo que quiero incluir? Pues voy a dar al más y puedo incluir un montón de opciones diferentes. Es decir, esto serían todas las capacidades que me da SharePoint para gestionar o documentar o definir mi portal de SharePoint. Voy a hacerlo algo simple, ¿de acuerdo? Lo que decía, es decir, voy a elegir, por ejemplo, Stream, que es la aplicación de vídeos de Microsoft 365, y quiero colgar aquí una sección de Microsoft 365. Y lógicamente, como este usuario tiene acceso a una serie de vídeos, pues automáticamente ya tendría los vídeos a los que tengo acceso, ordenados pues por tendencia, o perfectamente podría ordenar por fecha de publicación, con lo cual estaría dando los últimos vídeos. Por ejemplo, aquí tengo el vídeo de la sesión la anterior sesión del seminario, la primera sesión. Si esto quiero publicarlo, bueno, pues voy a publicar, y cuando publico, lo que estoy haciendo es que esta modificación que acabo de hacer es pública para todos mis usuarios. Entonces, cuando entre en mi sitio de SharePoint, Seminario Microsoft, además de tener esta documentación, esta información, también tengo el acceso directo a mis vídeos. Desde aquí podría acceder al vídeo de la sesión de la semana pasada. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente mejorando la potencia de nuestro SharePoint. Ya nuestro SharePoint no es solo gestión documental, sino es también acceso pues, a vídeos o accesos a lista de información o incluso acceso a aplicaciones. Todo eso es lo que nos va a permitir una definición de nuestro SharePoint. Como el objetivo de hoy es tener una visión un poco rápida y básica y fundamental para que empecéis a trabajar con SharePoint, no quiero complicarnos mucho con este tipo de conceptos, que lo podemos ver en seminarios posteriores con un poquito más de detalle. Y por último, y para incidir un poco en la capacidad de SharePoint, os voy a compartir una página de Microsoft directamente, donde os dice el tamaño de almacenamiento que todos vosotros o todos los usuarios de SharePoint tiene por el mero hecho de tener una cuenta de Microsoft 365, lógicamente con acceso a SharePoint, y qué capacidad de almacenamiento va a tener. Fijaros que rápidamente ya podéis ver que por el mero hecho de tener acceso a SharePoint Online, la organización tiene 1 tera de almacenamiento. Sí, puedo guardar hasta 1 tera de almacenamiento. Muchos superaréis seguramente el tera de almacenamiento de vuestros archivos documentales, pero hay muchas organizaciones que suelen tener bastante con el tera. Si yo quisiera ampliar, bueno, puedo ir ampliando de 2 formas. Una, según voy metiendo usuarios, fijaros que por cada usuario adicional me da 10 gigas, con lo cual el espacio total que tendría sería el tera más los 10 gigas multiplicado por el número de usuarios que tenga en mi Office 365. Y si en un momento determinado me quedo corto con esta información, pues lo que puedo hacer es comprar almacenamiento adicional dentro de SharePoint. Que bueno, si estáis interesados os podríamos dar tarifas, pero ya os digo que es bastante más barato la compra de almacenamiento adicional
que lo que sería una compra de hardware y el mantenimiento de la infraestructura de ese hardware. Simplemente dejaros esto para que veáis lo que nos estamos o lo que os estáis perdiendo aquellos que no estáis aprovechando el SharePoint que tenéis a vuestra disposición. Y con esto creo que hemos cubierto un poco el objetivo del seminario. Y como siempre, lo que os diría es, bueno, estamos a vuestra disposición para haceros o resolver cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis dentro del chat. Nos mantendremos un poco en línea en el chat durante unos minutos hasta que respondamos a todas vuestras preguntas. Y os animo a preguntar por el chat todo lo que consideréis oportuno, ¿no? Y si en un momento determinado necesitáis alguna ayuda más o alguna ayuda adicional por nuestra parte, bueno, pues ahí tenéis tanto mi correo o tenéis el correo genérico con el que habéis recibido las invitaciones y podéis contactar con nosotros. Muchas gracias y bueno, os veo en el chat ahora a todos. Gracias y hasta dentro de 15 días.